A ver, em, la clase de hoy vamos a profundizar lo que son los niveles de lectura. Para los que ya hayan visto esta presentación, pues yo la modifiqué, o sea, tiene ejercicios nuevos también. Y bueno, vamos a trabajar lo que son los niveles de lectura. ¿Por qué? Porque digamos que eso es lo mínimo que uno debe saber para enfrentar el examen de admisión. Sí, pero para entenderlos con mayor profundidad. Primero, hay que entender lo que es la lectura, pues sin profundizar en la carreta, digamos que simplemente cuando uno lee, lo que hace es distinguir unos símbolos en una hoja de papel, ¿cierto? En nuestro idioma, del español, esa escritura es fonética. Eso implica que los símbolos que nosotros vemos, para nosotros representan un sonido, ¿cierto? Eso es un poco diferente a lo que hacen los japoneses, por ejemplo, o los chinos, porque para ellos cada símbolo representa una idea. Un símbolo es una palabra entera, un concepto entero, una idea. En cambio, para nosotros, cada simbolito de esos representa un sonido. Y es la unión de esos símbolos, la unión de sonidos, son los que representan una palabra. Cuando yo soy capaz de entender una palabra, entonces ahí, cuando yo soy capaz de leerla, ¿sí? De entender lo que dice, cuando yo decodifico ese lenguaje, eso es el nivel literal, ¿sí? Por ejemplo, que si yo veo que en el texto dice M-A con tilde, eso es mamá, ¿sí? Si yo no hablara el español, si yo no entendiera ese código, para mí eso no tendría sentido. Pero como el código lo manejo, el español, entonces para mí van a tener sentido las palabras. Entonces el nivel literal es eso, ser capaz de distinguir una palabra de otra. Las preguntas del nivel literal siempre van a preguntar por algo que está en el texto, está tal cual en el texto, está explícito en el texto. Entonces, para poder responder las preguntas del nivel literal, yo lo que tengo que hacer es un rastreo, una búsqueda de la palabra. O, si acaso, cuando es un poco más difícil, de un sinónimo de la palabra, es decir, de una palabra que aunque no se escribe igual, tiene el mismo significado que esa palabra que estoy buscando. Entonces, las preguntas literales, a veces la dificultad está en saber que una palabra señala a otra y no saber cuál palabra está señalando. O no ser capaz de rastrear, de hacer esa búsqueda de palabras. También hay que tener en cuenta algo. En el nivel literal, también se tiene más en cuenta el sentido literal del texto. Es decir, cuando yo hablo de el nivel literal, yo no tengo por qué hacer deducciones o inferencias. Si la pregunta es literal y una de las opciones es correcta, pero aparentemente, pero en realidad es una inferencia, es una deducción, esa no puede ser la respuesta. ¿Por qué? Porque la pregunta era literal. Y lo mismo, si la pregunta es inferencial, la respuesta no debe ser literal. En el nivel literal no se trata del sentido figurado, sino del sentido literal de las palabras. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el tigre protege el balón mientras un hombre trata de quitárselo. Si la pregunta es, o si la afirmación es literal, ¿qué es lo que yo debería imaginar que me van a hablar ahí? ¿De qué me están hablando ahí? De un tigre protegiendo un balón. ¿Por qué? Porque es literal, ¿sí? Yo no debería imaginar otra cosa. Es decir, si la pregunta es literal y me dice, el tigre protege el balón mientras un hombre trata de quitárselo, yo debería imaginar algo como esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un tigre que está protegiendo un balón y hay un hombre ahí cerca, ¿cierto? Yo no necesito inferir si el tigre después se come al hombre por tratar de quitarle el balón o algo así. O sea, cuando la pregunta es literal, ahí no necesito de la imaginación. Ahí simplemente lo que es, es. Otro ejemplo. Me dejaste
un hueco en el pecho. ¿Qué debería yo imaginar ahí? Si dice, me dejaste un hueco en el pecho. Como es literal, entonces yo debería pensar en un pecho con un hueco. ¿Por qué? Porque es literal. Entonces lo literal es lo que es, no es nada más, ¿sí? Me dejaste un hueco en el pecho, acá hay un pecho con un hueco. O sea, en lo literal yo debo entender todo tal cual como se dice, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más elaborado. El extremismo político es uno de los problemas que aquejan a Colombia. Este ha llegado a afectarla de tal forma que hasta han ocurrido algunas guerras. Superar las diferencias en medio de un diálogo sin violencia, recordando lo que nos acerca y no lo que nos aparta, es su solución. Este se refiere a las preguntas literales. Si ustedes ven, estas opciones que están acá están en el texto. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Qué piensan los demás? Sí, hay varias pistas, ¿cierto? Primero, si fuese Colombia, no debería decir sino que diría esta. ¿Por qué? Porque Colombia es femenino. Político está acompañando al extremismo, ¿cierto? Le está dando una característica extremismo. Y problema sería demasiado general. Se supone que yo me debo referir al problema en particular. Y el problema específico en este caso, mencionado ahí, es el extremismo político. Veamos la 2. Bueno, ¿cómo sé yo que la pregunta es literal? Primero, el verbo dice, se refiere. ¿Sí? Cuando dice refiere, alude, indica, señala, etcétera, es literal. Y también por las opciones. Si ustedes ven, esas palabras están dentro del texto. Veamos la 2. Su alude a. Esas palabras también están en el texto. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Bueno, ahí sí los veo divididos. Pero entonces miren, cuando yo me encuentro un posesivo, es decir, su, mi, nuestros, etcétera, a mí me están preguntando de quién es, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿de quién es la solución? Eso es un referente anafórico, es decir, eso no se refiere a lo que está después, sino a lo que está antes. Solución se descarta porque está después. Lo que me están preguntando ahí es de quién o de qué es la solución. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se debe solucionar? El extremismo. ¿Sí? Entonces, es como si dijera, superar las diferencias en medio de un diálogo sin violencia, recordando lo que nos acerca y no lo que nos aparta, es la solución al extremismo político. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ese sub. Es un posesivo. ¿De quién es la solución? Del problema específico del que hablamos. ¿Y cuál es ese problema? Extremismo político. O sea que la respuesta es la C. ¿Sí es claro? Listo. Vamos a continuar. El nivel inferencial es lo que está tal cual en el texto. Digo, es lo que está más bien escondido entre líneas en el texto. No está explícito como el literal, sino implícito, ¿cierto? Es algo que yo tengo que deducir, una conclusión que debo sacar, una interpretación que debo hacer. Eso es
inferir. ¿Cómo identifico las preguntas? Va a decir, aludes, va a decir, se infiere, se deduce, se concluye, se interpreta, se colige, etc. Entonces, ahí escoger las pistas que nos da el texto y sacar conclusiones para poder responder. Eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces ahí yo ya no voy a buscar o no voy a hacer un rastreo de una palabra en específico, sino más bien que voy a analizar una parte del texto para ver qué conclusión saco. Veamos un ejemplo. ¿En qué número de estacionamiento está el vehículo? ¿Qué piensan los demás? Bueno, entonces miren, si yo tomo la imagen que está ahí, tal como está, entonces yo leería 16, 06, 68, 88, 98. Entonces ahí yo tendría que pensar, ¿qué número hay entre el 88 y el 98? Siguiendo esa secuencia. Si yo lo hiciese así, no va a haber ninguna secuencia lógica. No va a haber un número lógico ahí. Pero si yo en mi mente soy capaz de girar esos 180 grados, voy a ver que los números van a ser 86 a la izquierda, luego el carro, luego 88, luego 89, luego 90, luego 91. Ahí sí hay una lógica. O sea que el número que está oculto es el 87. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que ser capaz de girarlo en la mente. Pero es una inferencia. ¿Por qué es una inferencia? Porque yo no estoy leyendo el 87 en ninguna parte. Infiero que ese es el número que está ahí. Veamos el mismo ejemplo que estábamos haciendo ahora, pero en el nivel inferencial. Si dice, el tigre protege el balón mientras un hombre trata de quitárselo, ¿yo qué podría imaginar? O más bien, ¿qué podría inferir? Ahí ya no es literal, sino inferencial. ¿Qué podría inferir? ¿De qué se está hablando ahí? Ya no lo pienso literal, sino que debo inferirlo. Bueno, eso es una inferencia, pero a posteriori, ¿cierto? Eso no es una inferencia con respecto a lo que está sucediendo en este momento, sino con respecto al futuro. Por ejemplo, lo que dice Samuel, que el tigre podría ser entonces un jugador de fútbol al que le dicen el tigre, que él protege el balón y que un hombre trata de quitárselo porque de eso trata el deporte. O sea que ahí podría ser algo así. El tigre protege el balón mientras un hombre trata de quitárselo. ¿Sí? Pero miren que ahí inferí metiendo en un contexto. Por ejemplo, en el contexto del fútbol. Este otro ejemplo. Me dejaste un hueco en el pecho. ¿Cómo se podría interpretar eso? Si lo tomo en sentido figurado, si lo tomo como una inferencia. Literalmente no es que me hicieron un hueco en el pecho, pero podría ser lo que llamamos despecho, exacto. O sea, ruptura amorosa, despecho, sí. Me dejaste... Si fuese una emoción, ¿qué emoción sería? Tristeza. Sí, podría ser tristeza. Ah, me dejaste un hueco en el pecho, me dejaste triste, ¿sí?
Ahora vamos a ver un ejemplo más elaborado, ¿sí? De los niveles literal e inferencial. Pero entonces, este ejercicio sí es como para que lo hagan ustedes. Entonces, les voy a dar un momento para que lean. Les voy a dar un momentico para que lean, digamos, ese texto es cortico, 5 minutos, y enseguida les pongo las preguntas. Ustedes deben tratar de determinar cuáles son las respuestas correctas. Entonces tienen 5 minutos para leer. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Entonces vamos a poner las preguntas. Dice, el apartado en el de Sócrates se refiere a, tenemos conocimiento, helenismo, tiempo y socratismo. Como dice, se refiere a, esa pregunta es ¿de qué nivel?
es literal. Entonces miremos a qué se refiere. Ahí está resaltado en el de Sócrates. ¿A qué se refiere en el de Sócrates? Aunque no estuvieran las opciones, ustedes deberían ser capaces de saber a qué se refiere. Pero de todas formas les van a dar opciones. Vuelvo y les digo, conocimiento, helenismo, tiempo y socratismo. ¿Qué piensan los demás? ¿A qué se refiere en el de Sócrates? Bueno, miren, acá lo que uno debe hacer es mirar el último periodo. ¿Cómo así que el último periodo? Recuerden lo que es un periodo. Va desde un punto seguido hasta otro punto seguido, va desde el comienzo del párrafo hasta un punto seguido, o desde un punto seguido hasta un punto aparte. Entonces, acá el periodo de donde está en el de Sócrates es lo que yo debo mirar. Dice, esta es una verdad no desdeñable e incluso es útil destacar en un tiempo como el nuestro, descarriado, mucho de trivial, ciencia hinchada y estéril, si es cierto que en el de Sócrates y aún más en nuestros días, la humanidad necesita de una ligera dieta de socratismo. En el de Sócrates se refiere a el tiempo. Es como si dijera, si es cierto que en el tiempo de Sócrates. O sea que, para no decir en el tiempo de Sócrates, ahí se hizo una elipsis, ¿sí? Ese él está reemplazando, está señalando al tiempo. Yo no menciono la palabra tiempo porque se supone que ya se escribió ahí, ¿sí? Aunque esto no es mío, pues esto es de Soren Kierkegaard. Entonces, ahí se refiere a tiempo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Dice, tiempo como el nuestro, si es cierto que en el de Sócrates, o sea, en el tiempo de Sócrates. Literal la C. Vamos a ver la 2. Del texto se deduce que la comprensión y aprehensión de las verdades supremas de nuestro tiempo. Si dice se deduce, ¿qué nivel de pregunta es? Inferencial. Sería inferencial. Muy bien. Entonces, miren, dice, del texto se deduce que la comprensión y aprehensión de las verdades supremas de nuestro tiempo, como está entre comillas, se supone que eso también hace parte del texto. Yo tengo que ver en qué parte del texto dice algo similar. Por acá dice, con, dice, habría que reír y llorar delante de todas esas seguridades de haber comprendido y aprendido las verdades supremas y delante de esa virtuosidad tan frecuente en desarrollarlas en abstracto, por lo demás, en un sentido, con una gran precisión. Entonces miren que en ese pedazo yo debo tratar de inferir a qué se puede deducir, ¿cierto? Tengo que mirar qué se puede deducir a partir de ese pedacito. Entonces dice, del texto se deduce que la comprensión y aprehensión de las verdades supremas de nuestro tiempo, obviamente por ser un texto argumentativo, filosófico, eso lo hace aparentemente más enredadito. Pero si ustedes se fijan, siempre va a haber como una pista para dar la respuesta, ¿sí? Comprensión y aprehensión de las verdades supremas. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí?
Vamos a ver. Tal vez si no tienen el texto como palpable, puede hacerse más difícil, ¿cierto? Al fin y al cabo, en el examen uno se puede volver infinitamente al texto, aunque eso es un entredicho, porque acuérdense que hay un tiempo límite. Entonces vamos a mirar. La comprensión y aprehensión de las verdades supremas. Dice aquí, vuelvo y les digo, se fijan en ese periodo. Habría que reír y llorar delante de todas esas seguridades de haber comprendido y aprendido las verdades supremas y delante de esa virtuosidad tan frecuente en desarrollarlas en abstracto, por lo demás en un sentido con una gran precisión. Sí, riamos y lloremos. ¿Sí? Hace énfasis en eso de reír y llorar ante el comprender tal situación. Entonces, si está haciendo énfasis en reír y llorar, ¿cuál debería ser la respuesta? Sería, debe producirnos felicidad y tristeza. ¿Por qué? Porque hace énfasis en ello. Dice, habría que reír y llorar. Sí, riamos y lloremos. No, porque dice reír y llorar. No está la palabra felicidad ni está la palabra tristeza. ¿Sí me hago entender, Samuel? Si estuviera la palabra felicidad y tristeza ahí sí no las podría escoger. ¿Por qué? Porque me dice que infiera, ¿sí? Pero como dice reír y llorar y no dice felicidad y tristeza, yo lo que infiero de esa risa es la felicidad y lo que infiero de llorar es la tristeza. Bueno, veamos la 3. La repetición de la palabra demasiado la hace el autor con la intención de. Si a mí me preguntan por la intención, ¿qué tipo de pregunta sería esa? ¿Literal o inferencial? Inferencial. La intención, a menos de que diga, este texto tiene la intención de, es inferencial. ¿Sí? Generalmente el autor no pone, no explicita su intención. Entonces vamos a mirar. La repetición de la palabra demasiado la hace el autor con la intención de. Hay que mirar dónde está ese demasiado. ¿Sí? Al principio del texto dice, ¿qué le ha faltado pues a Sócrates en su determinación del pecado? La voluntad, el desafío. La intelectualidad griega era demasiado feliz, demasiado ingenua, demasiado estética, demasiado irónica, demasiado bromista, demasiado pecadora, para llegar a comprender que alguien con su saber, refiriéndose al saber de Sócrates, conociendo lo justo, pudiera hacer lo injusto. Ahí es donde está la repetición de la palabra demasiado. ¿Cuál es la intención del autor al utilizar esa repetición? ¿Qué piensan los demás?
Bueno, vamos a mirar. Entonces, hay que pensar en cuál es la intención del autor, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué posición tiene el autor frente a Sócrates? Si le parece bien o le parece mal Sócrates, ¿sí? A partir de ahí, eh, vamos a ver, o sea, uno siempre debe tratar de poner el texto en los términos más simples, ¿sí? Por volver algo que podría aparentemente ser complicado, volverlo simple, ¿sí? A medida que uno lee, lo ideal es sacar conclusiones de lo que se va leyendo. Así los textos se vuelven mucho más simples en la mente de uno. Entonces miremos, ¿qué le ha faltado pues a Sócrates en su determinación del pecado? Listo. Ahí está hablando de que Sócrates determinó un pecado o que alguien determinó que Sócrates había cometido uno. ¿Sí? Podría ser cualquiera de las dos cosas hasta ahí. Y aparentemente algo faltó. Miremos. La voluntad, el desafío, esa parece ser la respuesta. La intelectualidad griega era demasiado esto, lo otro y aquello, ¿sí? Demasiado bla, 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 para llegar a comprender. Ah, bueno, está diciendo que la intelectualidad griega era demasiado lo esto, lo otro y aquello como para llegar a comprender que alguien con la sabiduría de Sócrates hubiera actuado injustamente siendo justo. Después dice, el helenismo, refiriéndose al pensamiento griego, dicta un imperativo categórico de saber. Bueno, un imperativo categórico de la inteligencia. Esta es una verdad no desdeñable, o sea, no se puede despreciar, e incluso es útil destacar, bueno, que en un tiempo, eh, bueno, por ahí ya me estoy yendo muy lejos. Si yo voy a responder solamente esto de lo demasiado, él no está criticando a Sócrates, ¿sí? Él está analizando es la reacción de la comunidad griega o de los griegos frente a lo que pasó con Sócrates. Y está diciendo que la intelectualidad griega era demasiado lo esto, lo otro y aquello como para entender a Sócrates. Eso es lo que está diciendo. O sea, él no está criticando a Sócrates, ¿sí? Como él no está criticando a Sócrates, esa no puede ser la respuesta. Entonces miremos, hacer énfasis en la razón de la incomprensión griega hacia Sócrates. Sí, está haciendo énfasis porque él por eso repite demasiado, demasiado, son demasiado esto, lo otro, aquello. Está repitiendo, haciendo énfasis, haciendo fuerza, ¿sí? Y ahí dice, como para comprender, o sea que por eso no entendieron a Sócrates, ¿sí? No está criticando a Sócrates. Tampoco está comparando la sociedad y la cultura griega con la época actual, porque en ese pedacito donde él dice demasiado, él no mete la época actual ahí, él lo hace después. Y diferenciar a Sócrates de sus coterráneos antiguos sería simplemente como diferenciar a Sócrates de otros griegos, pero la intención de él al repetir demasiado no es diferenciar a Sócrates, es que entendamos nosotros cuáles eran las falencias de los griegos por las cuales no entendieron ellos a Sócrates. O sea que la respuesta sería la A. Hacer énfasis es hacer fuerza, y ese demasiado repetido indica un énfasis. ¿Sí es claro? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de sentido literal y sentido figurado. Como ya les dije, el sentido literal se relaciona más con las preguntas literales y el sentido figurado se relaciona más con las preguntas inferenciales. Entonces, cuando a mí me dicen una frase, si yo no entiendo el significado de esa frase, yo lo puedo tomar literal. Hay refranes y hay frases que se utilizan a menudo. Son como expresiones. En inglés se les llama idioms. En español tienen muchos, em, digamos, muchos nombres. Se les puede llamar apotegma, máxima, adagio, etcétera.
Entonces, por ejemplo, los costeños, bueno, y también muchas veces depende de la cultura. Por ejemplo, en la costa es muy común que digan puya el burro, ¿sí? En sentido literal, puya el burro es que, qué sé yo, que Chus es un burro, ¿sí? Pero en sentido figurado, ¿qué quiere decir puya el burro? Nada. Bueno, uno a veces piensa en una cultura colombiana y por, qué sé yo, así sea porque hay novelas, han publicado novelas de diferentes regiones en los canales, uno espera que entiendan esas expresiones. Pero bueno, cuidado que con las de Antioquia sí son importantes que las entiendan. Puya el burro es como decir muévete, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que uno muchas veces en la costa, el burro es un animal de carga, pero también un transporte. Entonces uno va montado en el burro y si uno quiere que se mueva, y lo mismo pasaba en la antigüedad con los caballos, las mulas, etcétera, las chuzaban con una espuela. Entonces por eso dice puya el burro, es decir, es para que moverse más rápido, ¿sí? Muévete, es lo que quiere decir. Pero muévete es el sentido figurado. El sentido literal es chuza el burro, ¿sí? Entonces, ustedes deben distinguir entre el sentido literal y el sentido figurado. Yo voy a ponerles unas frases y ustedes van a pensar en esas frases el sentido figurado. Tomen otra vez unos 5 minutos y piensen qué quiere decir cada una de esas frases en sentido figurado, no en sentido literal, ¿sí? Es decir, acá ya está el sentido literal. Pegarle al perro es golpear un perro. Es un toro en la cama, significa que en la cama hay un toro, ¿sí? Dame una mano significa quítate una mano y me la das. O sea, todo esto tiene un sentido literal, pero ustedes deben pensar es qué quiere decir en el sentido figurado. Tómense 5 minutos y enseguida discutimos los significados.
Bueno, vamos respondiendo. Vamos a ver. En sentido literal, pegarle al perro sería golpear un perro, ¿sí? Pero en sentido figurado, ¿qué sería pegarle al perro? Por ejemplo, cuando dicen, no me le pegue al perro, sin haber un perro. ¿Qué quiere decir eso? No. A ver, por acá hay algunos significados escritos. Vamos a ver. Sí, es como no ser cruel, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice no me le pegue al perro, es como que me estás tratando mal, trátame mejor, ¿sí? Eso quiere decir no me le pegue al perro. Em, es un toro en la cama. ¿Sabe satisfacer? Sí, sabe satisfacer. Es hábil en esas cuestiones. Multiplícate por cero. En sentido literal es multiplícate por el número cero y en sentido figurado es como si yo le dijera qué. Si yo le digo a alguien, multiplícate por cero, ¿qué le estoy diciendo? Si yo le digo a alguien, multiplícate por cero, le estoy diciendo, desaparece, lárgate, ¿sí? Y dame una mano. En sentido literal, quítate una mano y me la das. En sentido figurado, sería ayúdame. Es un manco para jugar. En sentido literal, le falta una pierna o una mano. En sentido figurado, tiene poca habilidad. Es muy malo, ¿sí? Pedro colgó los guayos. ¿Se murió? Sí, podría ser se murió. O, ¿cuál otra opción habría? Si digo que colgó los guayos. No solo es se murió. ¿Qué otro significado tiene? ¿Qué otro significado tendría? Por ejemplo, se retiró. Si yo digo que un jugador colgó los guayos es o que se murió o que se retiró de lo que estaba haciendo. Se fue para el país de los acostados. En sentido literal, se fue para un país donde todos están acostados. En sentido figurado sería también se murió porque el país de los acostados es el cementerio. Son agua y aceite. No se quieren, podría ser. O también, ¿qué otro significado tendría que son agua y aceite? ¿Que son qué? Muy distintos, muy diferentes. Yo le digo cuántos pares son tres moscas. Eh, no sería yo resuelvo, sino más bien yo le canto la tabla, o sea, yo le digo unas cuantas verdades, ¿sí? Y ella está buscando tres pies al gato. Le está dando muchas vueltas al asunto, ¿sí? O está buscando problemas donde no los hay. Entonces, recuerden, si la pregunta es literal, yo tengo que irme por el sentido literal. Si la pregunta es inferencial, yo debo irme por la deducción, por la inferencia. Ahora vamos a hablar del nivel analógico, ya que son tres niveles. En el nivel analógico, lo que se hace es una comparación. Se compara un texto con otro texto o se compara una parte del texto con otra parte del texto. Puede que comparen un párrafo con otro. También puede que se compare el texto con algo extratextual, es decir, con algo que no está en ninguno de los textos del examen, sea uno o sean varios, sino que cogen
una parte del texto y la comparan con una frase o la comparan con una situación hipotética. Por ejemplo, en el último examen hubo muchas preguntas así, en los últimos dos. Entonces, acá lo de los niveles tiene una cuestión. Si yo entiendo el nivel literal, que es lo más básico, puede que yo pase al nivel inferencial, pero si yo me quedo en el literal, si no soy capaz de distinguir el nivel literal, yo no voy a distinguir el inferencial, ¿sí? Otra cosa, no debo mezclar uno con otro, debo entender cada pregunta según lo que me está pidiendo. Y la pregunta, y no puede haber una pregunta que sea literal e inferencial al mismo tiempo, eso no existe, o, ¿sí? Eso sería un error. Entonces, eh, primero, nivel literal, luego, si voy más profundo, nivel inferencial, y si voy todavía más profundo, el nivel analógico, porque va a haber preguntas que me van a pedir a veces comparar un texto entero con otro texto entero. Y para eso yo tendría que haber comprendido, o sea, inferido todo lo que me quería decir ese texto y todo lo que me quería decir el otro texto para poder compararlos. Entonces, las preguntas a veces más difíciles son las analógicas, ¿sí? Todo depende, pero las más difíciles son las que comparan los dos textos enteros. Veamos un ejemplo simple. Vamos a comparar estas frases. Por la boca muere el pez y calladito se ve más bonito. ¿Qué tienen en común las dos frases? ¿Qué tienen en común? Sí, manda o invita a callar. Eso es lo que tienen como las dos frases. ¿Y qué las diferencia? Por ejemplo, ¿qué diferencia pues la primera frase de la segunda frase? ¿O quieren decir exactamente lo mismo? No, exactamente lo mismo no. Sí tienen algo en común, pero ¿cuál es la diferencia? En este caso no les estoy dando opciones, en el examen les dan opciones, pero es que ustedes deben ser capaces de responder sin la opción, porque así es más fácil que encuentren la opción correcta. Estructura. Bueno, con respecto a la estructura, sí. Eh, porque, por ejemplo, en la primera hay un hiperbatón, ¿sí? El sujeto está de último, en vez de estar al principio. Debería de ser el pez muere por la boca, que también es válido para esa frase. Y en el otro, calladito se ve más bonito, está primero el sujeto y luego el complemento. Están en el orden correcto de la oración, ahí no hay hiperbato. Entonces, con respecto a la estructura, bien, esa es una diferencia sintáctica. Pero desde la diferencia, la consecuencia, vamos a ver, eso ya es una diferencia de semántica, del significado de la frase. En la primera, es como decir, si hablas, te mueres. En la segunda, simplemente dice que es más atractivo guardar silencio, ¿cierto? O sea que el tono de la primera es muy amenazante, mientras que el tono de la segunda se podría decir que es conciliador o cariñoso o amable. Es una gran diferencia. Veamos un ejemplo más estructurado. Yo creo que les voy a compartir más bien la presentación para que lo puedan ver ustedes también, porque de pronto con la pantalla no es suficiente. Les voy a compartir la presentación por el chat. Miren la presentación
¿sí? Lleguen hasta ese texto 2, lean el texto 2 y a partir de ahí respondamos las preguntas. Sí, porque de pronto no alcanzan a leer bien. Tomen 5 minuticos para leerla y enseguida miramos las preguntas. Bueno, miremos las preguntas. La primera pregunta es, las tres cercas a las que se refiere Sócrates son, excepto. ¿Esa pregunta de qué nivel es? ¿Literal, inferencial o analógica?
literal. Muy bien. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Los demás qué piensan? Vamos a echarle un vistazo. Recuerden, en las literales no se deben equivocar. Las tres cercas a las que se refiere Sócrates son excepto. El excepto es cual no. Hay tres que sí y una que no. Recuerden que el excepto es una negación. Dice aquí, las tres cercas sí, replicó Sócrates. La primera es la verdad. Después más adelante dice, lo habrás hecho pasar por la segunda cerca, que es la bondad. Y al final dice, entonces vamos a la última cerca. ¿Es necesario que me cuentes eso? Según eso, vimos que estaba verdad, bondad y decía necesario, o sea, necesidad. ¿Cuál no estaba? Malevolencia. La cerca de la malevolencia no estaba ahí. ¿Si es claro o no? Que vi que algunos pusieron otra letra y eso me preocupa mucho porque ese no estaba difícil. ¿Sí? En las literales, vuelvo y les digo, no deberían equivocarse. Las inferenciales, pues ojalá que no, pero ahí digamos que sí es distinto porque lógicamente mi mente no trabaja igual que la mente del autor del texto, ¿cierto? Entonces digamos que ahí sí es normal que uno a veces se equivoque, pero en las literales no debería haber errores. Vamos con la siguiente pregunta, dice. ¿Del texto se colige qué? O sea, colige es un sinónimo de deduce, infiere, concluye, etc. O sea que la pregunta es inferencial. ¿Del texto se colige qué? ¿Se deduce qué? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Echemos un vistazo. Dice, entonces sonrió el sabio. Y miren que ahí recalca las cercas. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Está diciendo, de ahí se infiere que hay cosas que es mejor no recordar. Sí. Hay cosas que no merecen recordación. ¿Por qué las otras no se deducen de ahí? Existen personas malintencionadas. Porque ahí él le preguntó si habló con malevolencia, si a él le constaba que eso era verdad, y él le dijo que no le constaba que era verdad. O sea que yo no puedo decir que hay gente malintencionada a partir del texto. Ojo, a partir del texto. En la vida, lógico que sí, la mayoría de los políticos, pero en el texto no. Después dice, los discípulos son muy comunicativos, es como si dijera que son chismosos. En este caso, solo había un discípulo, entonces yo no puedo decir que los discípulos, ¿cierto? Y en segundo lugar, tampoco puedo afirmar que es que él era un chismoso. No, no hay forma de inferir eso. Veamos la C. Sócrates era un filósofo con discípulos, está en plural, ahí solo hablan de un discípulo. Yo no puedo saber a partir del texto si él tenía más de uno. Si dijera, Sócrates tenía al menos un discípulo, sí, eso sí. Pero como dice, era un filósofo con discípulos en plural, eso yo no lo puedo inferir. Ahí solo se mencionó a uno. La respuesta es, hay cosas que no merecen recordación. ¿Sí es claro? Literal, no, porque ahí solo mencionan uno. Bueno, veamos las 6. De los dos textos podemos afirmar que. Esa pregunta sería literal, inferencial o analógica.
Sería analógica porque estamos comparando el texto 1 con el texto 2. El texto 1 era el de Kierkegaard y el texto 2 era este acerca de Sócrates. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí en esa pregunta 6? Sí, el primer texto era argumentativo, el de Soren Kierkegaard, filósofo danés, el llamado El Loco de Copenhague, y el segundo texto era narrativo, porque era como una especie de cuento, apólogo más bien, eh, donde había unos personajes que realizaban acciones. Entonces sí, la respuesta sería la D. Miren, otra forma en que se puede trabajar la, eh, las analogías, ¿sí? Cuando nos hacen preguntas entre los textos, al final de los textos, generalmente al final del examen, si se tomaron dos textos, se utiliza mucho este tipo de preguntas. Entonces van a relacionar, por ejemplo, el tema del texto 1 con el tema del texto 2, los subtemas del texto 1 con los subtemas del texto 2, el registro lingüístico, es decir, como qué tipo de lenguaje se utilizó, cuál fue la intención del autor en el texto 1 y en el texto 2. También me pueden preguntar literalmente si tienen el mismo autor los textos. Me pueden preguntar, aunque esto no es tan común, sí ha habido algunas preguntas de eso, y es a qué escuela literaria pertenecen, si por ejemplo esto es del romanticismo, del realismo mágico, etc. También otra pregunta que pueden hacer, dependiendo del texto, es acerca del momento histórico, como de fechas, como de épocas. Otra cosa, si son textos narrativos, me pueden preguntar por los personajes. Y también la tipología del texto, es decir, si tal cual es, si es argumentativo, narrativo, si es expositivo o si es descriptivo. Vamos a hacer otro ejemplo de preguntas, pero esta vez centrándonos en las analogías. Entonces la idea es leer estos textos. Voy a aumentarlo para que lo lean mejor, aunque yo ya les compartí la presentación. La idea es que tomen un tiempo, lean ambos textos y respondan las preguntas.
Bueno, ahí ya debieron leer. No son tan largos los textos. Vamos a mirar las preguntas. Dice, es que es tratado. Sancho Panza es tratado en ambos textos como. Ojo, en ambos textos. ¿Los demás qué piensan? Tal vez no han tenido tiempo de leer los textos bien. Bueno, vamos a mirar. Entonces, un hedonista emancipado de su demonio, eso está solo en el texto 2. Hedonista es el que persigue el placer. Un hombre humilde que fue persuadido, eso está solo en el texto 1. El creador de Don Quijote de la Mancha, eso está solo en el texto 2. Un compañero de aventuras de Don Quijote está tanto en el texto 1 como en el texto 2. En ambos, de alguna forma, se dice que fueron compañeros. O sea que la respuesta es la C. ¿Sí? Veamos este otro. Sancho Panza es. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Bueno, veo algo de división. Interesante. Miren que las preguntas analógicas pueden ser más difíciles, ¿cierto? Porque yo primero debo entender muy bien cada uno de los dos textos para poder compararlos entre sí. Entonces echemos un vistazo. Vamos a verlo uno por uno. En la A, malvado en el texto 1, libre en el texto 2. Bueno, echemos un vistazo a los textos. Miremos si aquí Sancho Panza es malvado. Entonces acá Sancho Panza en el primer texto es un labrador que fue convencido por su vecino Don Quijote. Don Quijote le dijo que lo convenció diciéndole que le podía regalar paja o una isla y dejarlo gobernador de ella. ¿Sí? Y era un humilde labrador. O sea, ¿qué características tiene en el texto 1 Sancho Panza? Como es un humilde labrador, es pobre, ¿cierto? Fue persuadido, entonces, si uno se deja persuadir fácil, la palabra sería ser crédulo, ¿cierto? Y también dice que fue persuadido prometiéndosele riquezas. Desde ese punto de vista, ¿qué característica tendría Sancho? Ambicioso. Miremos en el texto 2. En el texto 2, aparentemente Sancho Panza eh, es el creador de Don Quijote escrito, ¿cierto? Pero también lo acompañaba. Eh,
También dice aquí, Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, o sea, sin que nada lo perturbara, ¿sí? Eh, y dejó a Don Quijote, aparentemente ahí. Listo. Eso es lo que dice ahí. Entonces vamos a mirar las opciones. En el malvado, en el texto 1, Sancho Panza no es malvado. Se descarta. Veamos la B. Ambicioso en el texto 1, él fue convencido con promesas de riquezas. Libre lo dice, o sea que la B debería ser. Veamos las otras. Humilde en el texto 1, cierto. Rico en el 2, no. En el 2 no dice que él llegó a ser rico. Dice que publicó esto, lo otro, aquello. Decía que era libre, pero nunca dijo que era rico o millonario. Sumiso en el texto 1, sumiso no sería la palabra sería crédulo. Y dominante en el 2, no, tampoco fue dominante. ¿Sí? O sea que la respuesta sería la B. Sí es claro por qué. ¿Sí es claro por qué o no? Es decir, les doy un ejemplo. Si él hubiese sido sumiso, entonces Don Quijote no hubiera necesitado prometerle nada, sino que simplemente le dice, hey, sígueme y ya. Y él le obedece. ¿Sí? Pero si necesitó convencerlo, no es que fuera tan sumiso, sino más bien crédulo porque le creyó la carreta. Bueno, eso es un trabajo preliminar acerca de los 3 niveles de lectura. Ahora vamos a trabajar un par de textos. Vamos a ver si nos da el tiempo. Sí, algo corto. Vamos a trabajar la intención del autor, que eso hace parte de la inferencialidad. Y con un tema de actualidad. En el último examen, en el de medicina, yo vi un texto nuevo, pero en el de en el que hicieron en la mañana, yo vi como que reutilizaron un texto viejo. Incluso creo que era un texto del 2022, porque se referían solo a eso. A ver, yo les comparto. Entonces, siempre es bueno variar de textos y cambiar, aunque ellos tienen como ciertas preferencias con respecto a los autores, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es William Ospina, Daniel Samper, Héctor Afacio Lince, eh, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez. Todos esos autores que les he mencionado han aparecido más de una vez en el examen. Entonces sí hay como unos autores favoritos. Ya les comparto el link. ¿Tienen un minutico para entrar? No, eso es simplemente porque es lógico que si yo hago un examen en la mañana, yo no le puedo hacer el mismo examen en la tarde a la gente porque no falta el que de pronto cuele los textos, entonces les da más tiempo, etcétera. Entonces, ellos simplemente por eso no hacen el mismo examen en todas las jornadas. Si no fuera por eso, harían el mismo examen. Se supone que los exámenes están hechos con los mismos criterios y por el mismo equipo, se supone, ¿cierto? Pero uno sí nota diferencias. Uno se da cuenta, vea, el que hizo este examen piensa más o menos así con respecto al lenguaje y a las preguntas que hace. En cambio, el que hizo este otro tan. Por ejemplo, en el último examen era más difícil el de la mañana que el de la tarde. De la mañana fueron 2 textos argumentativos y el de la tarde, que fue el que utilizaron para medicina, era un solo texto narrativo. Con respecto a eso, también por cuestiones de justicia, digámoslo así, todas las personas de una misma carrera les adjudican el mismo examen.
porque sería injusto, por ejemplo, como por lo que les acabo de decir, que fuera una carrera, le hubieran puesto a unos el de la mañana y otros el de la tarde, porque los de la mañana iban perdiendo, pues era más difícil. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista de competencia, ¿sí? No de razonamiento. Entonces, ahí, eso sí es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, yo sé que todos los que están en medicina están por la tarde. Yo me presenté, pues, para echarle un vistazo al examen, a ingeniería de telecomunicaciones y yo sé que todos los de esas ingenierías estaban era en la mañana. Exacto. Las carreras no es por es para que tengan el mismo examen, no es porque un examen sea más difícil que otro que escojan eso, porque de hecho, si a eso vamos, medicina debieron haberla puesto en la mañana, que era más difícil, pero no, la pusieron en la tarde, el examen era más fácil. Claro que eso es relativo, porque si es muy fácil significa que debo sacar demasiadas buenas para alcanzar un puntaje alto. Así que prácticamente no me puedo equivocar. Bueno, estoy hablando de competencia, no de razonamiento. Porque en razonamiento es al revés. Generalmente para sacar 50 son menos las buenas que debo sacar. En cambio en competencia es más las buenas que debo sacar, más de la mitad buenas. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Ya para terminar, es con respecto a la intención del autor. Comenzamos. Lean el texto antes de responder. Sofía va a la cabeza. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, según el texto, la ocupación de Israel del territorio palestino no es una colonización porque se sugiere que Israel es un concepto, un territorio transnacional, dice. Dice, la teoría que define al sionismo como colonialismo es una de las principales invenciones de esta línea de pensamiento. ¿Eran mis abuelos que huyeron de Yemen hace más de un siglo coloniales? ¿O los judíos que huyeron de los pogromos en Rusia? ¿O los sobrevivientes indigentes del Holocausto que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial? Entonces ahí está diciendo que Israel, bueno, y más adelante también dice,
En el 2014, el intelectual estadounidense Sam Harris publicó un artículo que concluye: la verdad es que todos vivimos en Israel. Es solo que algunos de nosotros aún no nos hemos dado cuenta. Me pregunto qué tiene que pensar antes de que el mundo académico, qué tiene que pasar antes de que el mundo académico, los medios de comunicación y el mundo libre se den cuenta de esta simple verdad. Eventualmente, el mundo libre lo entenderá. ¿Sí? Cuando él dice que todos vivimos en Israel y él siendo estadounidense, está diciendo que Israel no está solo dentro del territorio de Israel, sino que ese territorio se extiende a todo el mundo. ¿Sí? Está diciendo que es transnacional el concepto de Israel. Está más allá de las naciones. O sea que la respuesta sería la B. Vamos con la siguiente. Ahora zamba la cabeza. Veamos la respuesta, ¿cierto? Acá parece que la respuesta es despertar la solidaridad del mundo libre. ¿Qué intención tenía la autora? Dice acá: eventualmente el mundo libre lo entenderá. Solo queda abierta una pregunta. ¿Serán necesarias decenas de millones de muertes o se puede detener el eje del mal ahora a un precio mucho menor? Eso es lo que quiere decir la autora. O sea, ustedes simplemente deben poner, como les digo yo, siempre simplificar el texto, ¿sí? La autora de este texto está a favor o en contra de Israel. Eso es lo primero que ustedes se tienen que preguntar, ¿cierto? Ahí se nota que está a favor, ¿sí? A favor de Israel. Ahora, ¿qué pretende ella con este texto? Generar simpatía hacia Israel, pero en específico que sea por parte de lo que ella llama el mundo libre, ¿sí? Entonces sería despertar la solidaridad del mundo libre para Israel, ¿sí? Defender la opinión de autores como Yara Hawari, vamos a ver eso, que esa fue la otra que pusieron ahí. ¿Qué dice Yara Hawari? Dice: el mismo día que Hamas masacró a cientos de jóvenes israelíes que celebraban en el Festival Nova, una académica palestino-británica. Ustedes lo primero que tienen que pensar es, bueno, ya dijimos que ella está a favor de Israel. ¿Será que ella está, si ella va a defender la opinión de un palestino? ¿Sí? Escribió: la descolonización no es una metáfora. No podía vivir ni un solo día bajo el reinado del terror de Hamas. Admira el gobierno de Hamas. Esta señora, siendo proisraelí, está en contra de Hamas. Entonces ella no va a estar a favor de lo que dijo una palestina que ella afirma que está a favor de Hamas, ¿sí? O sea que defender la opinión de Yara Hawari sería lo contrario de lo que ella quiere hacer, ¿sí? Antes ella la puede criticar, aunque esa no es la principal característica de ella. Tampoco está criticando a Sam Harris porque ella antes defiende lo que dice Sam Harris, ¿sí? Y denunciar la violencia sangrienta de Hamas no, porque ella no se centró en eso, sino más bien en cómo la gente ve a Israel. O sea que la respuesta sería despertar la solidaridad del mundo libre para Israel. Vamos con la siguiente.
Sam sigue a la cabeza. Entonces, acá es muy simple. Un argumento que contradice la postura del autor con respecto a Israel es, la postura de ella es que, digamos, es como si siempre hubieran estado ahí o como si siempre debieran estar ahí. Y por eso supuestamente les pertenece. Pero antes ese territorio estaba habitado por los palestinos. O sea que eso tumba su punto de vista con respecto a ello. Vamos con la siguiente. Son solo 7 preguntas. Este es otro texto. Léanlo bien. Muy bien. Ahí los veo muy bien en el análisis. La atrocidad depende de la víctima porque acá en una parte del texto ella dice que siempre ha habido masacres en contra de los palestinos y no salían todos los noticieros y que cuando hubo la masacre de Hamas con respecto a los israelíes, ahí sí salió en los noticieros porque los que morían no eran los, entre comillas, de piel oscura de Palestina, sino los de piel clara de Israel. Sí, muy bien. Entonces es como si dijera, la atrocidad depende de la víctima. Ah, no, es que eso es atroz porque están matando blancos. Pero si matan a los palestinos, ah, no, están defendiendo su territorio o qué sé yo. Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, esta vez lo respondieron de una. Y sí, está denunciando la doble moral, ¿sí? Porque está diciendo, vea, ¿por qué cuando matan blanquitos es malo y cuando matan oscuritos es bueno? ¿Sí? Es lo que está diciendo. Ustedes tienen una doble moral. Masacre es masacre, muerte es muerte, ¿sí? Eh, por eso, miren que ahí puse 2 textos, uno desde el punto de vista de Israel y otro desde el punto de vista palestino, ¿cierto? A propósito, ya más de 60.000 muertos en Palestina. De Israel fueron 2.000. Vamos a mirar. Entonces, la intención principal de la autora, muy bien, denunciar la doble moral. Y criticar los medios de comunicación no, porque es que si la intención de ella fuera criticar los medios de comunicación, entonces hablaría mal de los medios de comunicación sin importar el tema. O sea, ahí ya no tiene que ver, eh, digamos, si es con respecto a Palestina o no,
sino que estaría diciendo a los medios de comunicación esto, los medios de comunicación lo otro, pero no, ella se refiere a que unas muertes son terribles y otras muertes son normales. Vamos con la siguiente. Miren, ahí sí se pelaron y les voy a mostrar por qué. Ah, primero, los medios occidentales hablan de todas las víctimas. Eso es mentira. Si ustedes miran, por ejemplo, CNN, para dar un ejemplo de un medio occidental, en CNN es la guerra de Israel protegiendo su territorio. Y bendito sea Israel. En cambio, si ustedes miran, por ejemplo, en Europa, eh, o si miran, obviamente si miran Al Jazeera que es el canal principal de Arabia Saudita, de noticias, ahí, no, eso no es de Arabia Saudita, creo que está en Bahrein la sede principal. Ahí, en cambio, hablan de masacre o de genocidio en contra de los palestinos, ¿cierto? Entonces miren que hay doble discurso, ¿sí? Hay un doble discurso. Eh, entonces es como cuando han ocurrido esta terrible masacre. Miren, por ejemplo, qué hace Estados Unidos. A Estados Unidos no le importa. Es más, el bendito de Trump llegó a decir que, es que iba a destruir del todo Gaza, iba a construir ahí un montón de resorts y hoteles. Pues, uy, es terrible las cosas que dicen. Y ellos tienen sus propios medios de comunicación. De hecho, ella dice que, y ella está criticando ahí eso, que los medios occidentales, si hay cuerpos occidentales muertos es malo, pero si hay orientales no está mal. Entonces, ella de hecho dice cuerpos occidentales, lo dice en el segundo párrafo. Por acá dice, en la retina del mundo es el cuerpo occidental masacrado, ¿sí? De hecho, en Colombia salió en las noticias, vea, mataron un colombiano allá, una colombiana en ese festival israelí, ¿cierto? Y aunque mencionan que están bombardeando Gaza, no se atreven a llamar genocida al presidente de Israel, ¿cierto? Porque no les parece un genocida. Entonces, miren que el discurso sí es diferente. Un argumento que contradice eso es porque miren que acá ella habla de muerte del cuerpo occidental masacrado, ¿sí? Y resulta que muchos judíos son de Medio Oriente, o sea que su cuerpo no es occidental, sino que son muy parecidos a los árabes, ¿sí? Entonces, ese argumento sí estaría tumbando el argumento de ella. ¿Por qué? Porque para ella todos los judíos que murieron ahí son occidentales. No, eso no es cierto. Hay también judíos que son orientales y que su cuerpo no es blanco, por decirlo así. Entonces, ese argumento sí estaría en contra de lo que dice ella. Veamos la última pregunta.
Aquí los que son equivalentes es, en el primer texto, el término mundo libre, que se refiere a Occidente, mundo libre, y cuerpo occidental, que también se refiere a Occidente. Esos son los dos términos que son iguales. Nosotros y nosotros no, porque en el primer nosotros son los israelíes, en el segundo nosotros son los palestinos. Precio menor no, mentiras, imágenes no. Esa sería la respuesta. Vamos a ver cómo les fue. Felicidades para Sofía, para Salomé y para Sam. 57%. Bueno, todavía les da duro el tiempo, los golpea. Bueno, claro que hay muchos conceptos que no se han visto y hay que acostumbrarse a leer rápido y eficientemente. Bueno, espero que les haya agradado la clase, que hayan aprendido algo de esta clase, sobre todo profundizamos un poquito en lo que son los niveles de lectura. Si van a continuar con el curso con nosotros, pues bienvenidos serán. Hay muchos conceptos por ver. Espero que tengan muchos éxitos, que les vaya muy bien. Y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Con mucho gusto. Hasta luego.